Hola clase, bienvenidos al video número 3. En este video vamos a hablar sobre la palabra there. La palabra there se usa para señalar la existencia de algo. Tal vez suena medio raro, pero en ejemplo se pone más claro. Ah, Esto es como decir hay o a veces ahí en el español. Hay o a veces allí. La palabra hay se usa en el español para nomás describir que algo existe, ¿verdad? Hay tres manzanas sobre la mesa. Hay ah, un carro en el garage, etcétera, etcétera. La palabra ahí normalmente se prefiere cuando puedes mirar la persona con quien estás hablando y señalas algo que los dos pueden ver. Por ejemplo, tal vez te pregunta dónde está las llaves y te está mirando y tú apuntas a la mesa y dices ahí. Este segundo uso de la palabra there, por ahorita no la vamos a hacer. Como les digo, esas normalmente se prefiere para señalar cuando las dos personas que están hablando se pueden ver y la usas para señalar. En este capítulo nos vamos a enfocar en el primer uso, que es I, nomás para otra vez describir que algo existe y en dónde está. Pero hay una muy grande diferencia entre el inglés y el español cuando usamos esta palabra. En el español puedo usar la palabra hay por sí sola. Hay llaves en la mesa. Hay estudiantes en el salón, etcétera, etcétera. Pero en el inglés, la palabra there, cuando la uso en este significado, tiene que ir junto con el verbo ser o estar. Entonces, cuando la uso en ese significado de I, para nomás describir la existencia de algo, no puedo usar there por sí sola. Siempre tengo que decir there is o there are. There is para singular y there are para plural. Este es plural y este es singular. Uso there is cuando estoy hablando sobre una cosa o persona. There are lo uso cuando me estoy refiriendo a más de una persona o cosa. Más que tengan cuidado que there is en conversación natural normalmente se va a poner corta en la palabra there's. Entonces, normalmente en conversación natural van a usar la forma corta there's. There's. Por razón de pronunciación es there are, no se pone corta. Porque ya termina en un sonido de R, entonces no se le puede añadir un segundo sonido de R. Entonces, there are se deja separado. Pero there is, practiquen combinándolo en la forma corta, porque es lo que van a escuchar normalmente y lo que deberían usar en conversación natural. Pero el resto de
cómo usamos there es muy similar al español. Nomás recordando que en el inglés necesitamos que usar dos palabras. Entonces vamos a decir que quiero decir esta idea. Hay estudiantes en el salón de clase. Para poder decir esta idea en el inglés, tengo que usar there, porque quiero decir hay, para demostrar que hay, nomás decir que existe algo o alguien. Pero recuerden que en el inglés tengo que poner dos palabras. Entonces, ¿cómo digo esto en el inglés? Estoy hablando sobre más de una persona, porque estoy hablando sobre estudiantes. Entonces tengo que usar el plural there are. Hay tiene que ser dos palabras en el inglés. There are students in the classroom. Hay estudiantes en el salón de clase. There are students in the classroom. Este es un ejemplo de plural. Vamos a ver un ejemplo de singular. Vamos a decir, ah, hay un banco en la calle Main. Otra vez tengo hay, que tiene que ser dos palabras en el inglés. En este caso, porque estoy hablando sobre un solo banco, there is. Pero esto casi nunca lo va a escuchar. Esto solamente se usa en normalmente solamente se usa en escritura formal. En conversación natural, 90% de la vez va a escuchar there's, la forma corta. There's a bank on Main Street. Hay un banco en la calle Main. There's a bank on Main Street. Ya hemos visto oraciones con esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a añadir I. Esto es lo nuevo, I. Que en inglés, there's is o there are. Singular, plural. Siempre tienen que ser dos palabras cuando vamos a usar esta palabra en su significado de I. Pero estos ejemplos solamente son declaraciones afirmativas. Para poner una declaración negativo, necesito que usar el negativo en el inglés. Que recuerden, no es la palabra no, es la palabra not. Normalmente no solamente se usa en una respuesta. Para convertir tus oraciones, tus declaraciones en negativo, tengo que usar la palabra not combinado con un verbo. En este caso, tengo el verbo is y are, que son el verbo cero, estar singular y plural. Entonces combino la palabra not con estos verbos para convertirlo en la oración negativa. Ahorita se pone más claro con ejemplos. Para resumir, la declaración afirmativa en singular voy a usar there is, pero normalmente se va a juntar en una sola palabra, there's, en conversación.
Para plural voy a poner there are. Este no se puede juntar. Pero para la declaración negativa, tengo que añadir la palabra not. Y en conversación se va a juntar con el verbo cero estar. Is o en plural are. Entonces nos va a dar la palabra isn't y aren't. Entonces singular voy a decir there isn't. Y en plural there aren't. Vamos a ver algunos ejemplos. Como digo, no hay estudiantes en el salón de clase. Ahora esta oración está en negativo, pero todavía es plural. Entonces tengo que decir there aren't students in the classroom. A veces aquí añadimos la palabra any, pero por ahorita no vamos a estudiar eso. Por ahorita nomás sigan esto. There aren't students in the classroom. No hay estudiantes en el salón de clase. Como digo, no hay un banco en la calle Main. Aquí tengo que ponerlo en negativo. There isn't a bank on Main Street. Aquí tenemos declaración afirmativa, declaración negativa, pero falta pregunta. Recuerden, en el inglés nos basamos en el orden de las palabras para distinguir entre una pregunta y una declaración. Cuando ponemos el verbo primero es una pregunta. Cuando ponemos el verbo segundo es una declaración. Aquí el verbo es el verbo cero estar, is o are. Simplemente lo pongo antes de la palabra there para dejar saber que es una pregunta. Pregunta. Para hacer la pregunta... Oh, ¿qué pasó? Perdón. Para hacer una pregunta, pongo el verbo cero estar primero. Entonces en singular voy a poner is there. Y en plural voy a decir are there. ¿Sí ven? Simplemente he puesto el verbo cero estar primero. Y esto lo cambia a una pregunta. En vez de decir there is, digo is there. En vez de decir there are, digo are there. Poniendo el
verbo cero estar primero lo cambia a una pregunta. Entonces, ¿cómo pregunto a estudiantes en el salón de clase? En el español exagero el tono de voz para convertirlo a pregunta. ¿Hay estudiantes en el salón de clase? Pero en el inglés cambio el orden de las palabras. Si quiero preguntar, digo, ¿Are there students in the classroom? Como pregunto, hay un banco en la calle Main. Para poner en el inglés, is there a bank on Main Street? Poniendo el verbo ser estar primero. Is there a bank on Main Street? Are there students in the classroom? Aquí están todas las reglas para cómo usar la palabra there para describir o preguntar sobre existencia de algo. Para la declaración afirmativa, en singular digo there is, pero normalmente conversación lo pongo corto. There's. En plural digo there are. Para la declaración negativa uso el verbo cero estar negativo. En singular, there isn't. En plural, there aren't. Para la pregunta pongo el verbo cero estar primero. En singular digo is there. En plural, are there. Vamos a practicar esto. Si abren su libro de actividades a la página 42. Libro de actividades, página 42. Es esta página que está aquí. Aquí, similar al ejercicio que hicieron en el video pasado, van a mirar un dibujo para responder si algo está enfrente de, a la vuelta de la esquina, en medio de o al lado de. Pero vamos a añadir esta palabra there. También vamos a añadir el nombre de calles. Noten que en el inglés siempre te consideras que estás encima de una calle. Siempre estás sobre la calle. Por esa razón, siempre usamos on. ¿Sí noten? Aquí. Is there a bank on Main Street? Siempre estamos sobre la calle. Regresando a este ejercicio. Si miran en la parte superior, hay un rectángulo azul con varias palabras. Estas son las palabras que pueden ir en el espacio. Se pueden usar más de una vez. Tienen 5 conversaciones cortas. Hay una persona que hace una pregunta y luego la respuesta. Está preguntando sobre la existencia de edificios en una calle. Como hay una escuela en este vecindario. Y le dice, sí, está en esta calle.
Van a mirar el dibujo que está a mano derecha para poder contestar. Miren la número 1. Él empieza con excuse me. Excuse me, ¿lo han escuchado? Nomás es una manera de agarrar la atención de alguien de manera amable. Como decir disculpe. Excuse me, is there a bank in this neighborhood? Noten que está escrito en esta fórmula de pregunta, poniendo el verbo ser estar primero. Is there a bank in this neighborhood? Porque está el is antes de la palabra there, sabemos que es una pregunta. Entonces está preguntando, ¿hay un banco en este vecindario? Recuerden, neighborhood es vecindario. Ella le responde con yes, there is. Porque ella está respondiendo, pone el verbo ser estar después de la palabra there. Que sí, sí hay. Aquí está un espacio. Ustedes van a seguir la fórmula de la declaración afirmativa. Porque si miran el dibujo, hay un banco en la calle Park al lado de la escuela. Entonces ustedes van a responder así. Hay un banco en la calle Park al lado de la escuela, pero lo voy a poner en inglés siguiendo estas reglas. There's. Lo pone de forma corta porque eso es lo que se prefiere. Es un solo banco, por eso lo pone en singular. There's a bank on Park Street. Si ven, aquí está la palabra on. Siempre nos consideramos que estamos encima de una calle. Y las calles en el inglés ponemos el nombre de la calle primero y luego calle segundo. Por eso decimos Park Street, Main Street, Elm Street. No decimos Street Park o Street Main. No ponemos calle segundo. Porque los adjetivos se ponen primero en el inglés. Yes, there is. There's a bank on Park Street next to the school. Mirando el dibujo. There's a bank on Park Street next to the school. Hay un banco en la calle Park al lado de la escuela. Siguiendo esta estructura y esas reglas que les di, van a completar esta página. Pausen el video aquí mientras que hacen este ejercicio en su libro. Cuando terminen, regresen al video y repaso la respuesta. Ok, ahora que ya terminaron el ejercicio, vamos a hacerlas. Voy a repasar la respuesta. Número 2. Ella le pregunta a él. Excuse me, is there a video store in this neighborhood? Recuerden, tienen que poner el is primero. Excuse me, is there a video store in this neighborhood? Y él responde, yes, there is. Ustedes en la respuesta van a poner el is segundo. There's a video store on Main Street. Van a usar la forma corta. There's a video store on Main Street. Si miran el dibujo, está a la vuelta de la esquina. Porque para llegar a una puerta a la otra, necesitan que voltear la calle. Por eso está a la vuelta de la esquina. There's a video store on Main Street around the corner from the clinic.
Todo completo. Excuse me, is there a video store in this neighborhood? Disculpe, ¿hay una tienda de videos en este vecindario? Yes, there is. There's a video store on Main Street around the corner from the clinic. Sí, sí hay. Hay una tienda de videos en la calle Main, a la vuelta de la esquina de la clínica. Número 3. Excuse me, is there a supermarket in this neighborhood? Yes, there is. There's a supermarket on School Street across from the post office. Number 4. Excuse me, is there a park in this neighborhood? Yes, there is. There's a park on State Street between the drugstore and the library. Number 5. Excuse me, is there a gas station in this neighborhood? Yes, there is. There's a gas station on Central Avenue next to the fire station. Esas son las respuestas. Practiquen leyendo esto a voz alta. Pongan mucho cuidado a palabras que empiezan con la letra S. Tengan cuidado de que no están añadiendo una E. Por ejemplo, se pronuncia gas station. No se pronuncia gas station. No pongan esa E. También tengan cuidado de que van a pronunciar la T que está al final de palabras. Next to. Eso es todo para este video. Me pueden contactar si tienen alguna pregunta. En el próximo video vamos a continuar a practicar esta palabra there y expresiones de ubicación. Nos vemos en el próximo video.